El campus de la Universidad Belmont vibraba con la energía de los estudiantes que iban y venían entre edificios de arquitectura imponente. Allí, entre risas, cafés apresurados y noches de estudio, Valeria y Alejandro eran la pareja que todos admiraban. Son la definición de power couple, solían decir sus amigos. Y tenía sentido. Alejandro era encantador, ambicioso, con esa sonrisa confiada que abría puertas y ganaba favores. Valeria, en cambio, era determinada y apasionada, siempre un paso adelante, con una inteligencia que no necesitaba aprobación. Eran diferentes, pero encajaban. O al menos, eso pensaba ella. Aquella tarde de otoño, Valeria llegó al café universitario con su libreta en mano. Un proyecto de negocios la tenía absorta, pero su mente también revoloteaba en otra dirección. Alejandro había estado distante. Últimamente, sus mensajes eran más cortos, sus planes menos frecuentes. Debe estar estresado con sus prácticas, pensó. Ya lo hablaré con él. Al sentarse con su café, su atención fue desviada por una voz que siempre lograba irritarla. «Vas a derramarlo con tanto drama en la cara». Nicolás se dejó caer en la silla frente a ella, con esa sonrisa burlona que la sacaba de quicio. «¿Y a ti qué te importa?», replicó sin levantar la mirada. Nicolás Guerra. Su eterno rival en la facultad. Arrogante, sarcástico, tan brillante como insoportable. Llevaban años compitiendo en debates, en calificaciones, en todo. Nada, pero es divertido verte con el ceño fruncido. Te da un aire de villana de película. Lárgate, Guerra. Si me lo pides así de bonito, pero en lugar de irse, tomó un sorbo de su café y la observó con detenimiento. Oye, ¿todo bien con tu príncipe azul? No se le ve tan pegado a ti como antes. Valeria apretó la mandíbula. No iba a darle el gusto de verla afectada. No metas tu nariz donde no te llaman. Solo digo, a veces lo que parece oro es solo latón pintado. Ella lo ignoró, pero algo en sus palabras se le quedó clavado. Días después, Valeria intentó pasar tiempo con Alejandro, pero él siempre tenía una excusa. Un evento, una reunión, algo importante. Hasta que, finalmente, llegó la gota que derramó el vaso. Un mensaje que no iba dirigido a ella. Camila, esta noche fue increíble. Gracias por creer en mí. Esto es solo el comienzo. El mundo de Valeria se desmoronó en segundos. Camila. No cualquier Camila. Camila Arévalo. Hija de un magnate de la industria. Heredera de un imperio. Hermosa, inalcanzable. Sus manos temblaron al sujetar el teléfono. El aire se sintió pesado. Su corazón martilleaba en sus oídos. No dudó ni un segundo. Marcó su número. Val, ¿qué pasa? Estoy en una reunión. ¿Desde cuándo? Su voz sonó fría, controlada. Un silencio. ¿De qué hablas? No juegues conmigo, Alejandro. ¿Desde cuándo estás con ella? Otro silencio, pero esta vez más largo. Valeria, su tono cambió, pero no a culpa, sino a impaciencia. Mira, no quería que fuera así, pero lo nuestro no iba a funcionar. Camila puede darme oportunidades que tú no puedes. Camila puede darme oportunidades que tú no puedes. Las palabras la atravesaron como cuchillas. ¿Me cambiaste por dinero? Por un futuro. Ahí entendió. Alejandro nunca la había amado tanto como ella a él. Su amor no pudo contra su ambición. Respiró hondo. Contuvo el nudo en la garganta. Si algo tenía claro en ese instante era que no iba a derrumbarse delante de él. Espero que te valga la pena, susurró, con una calma que lo desconcertó. Y colgó. Sin una lágrima. Sin un grito. Solo un silencio afilado. Y la promesa de que Alejandro se arrepentiría de haberla perdido. El aire de la noche se sentía frío contra su piel, pero Valeria apenas lo notaba. Caminaba sin rumbo fijo por el campus, sus pasos resonando en la acera. Su mente repetía una y otra vez las palabras de Alejandro. Camila puede darme oportunidades que tú no puedes. No había un, lo siento. No había un, me equivoqué. Solo la confirmación de que había sido reemplazada como si su amor no hubiera valido nada.
El dolor ardía en su pecho, pero no iba a derrumbarse. No. No le daría ese poder a Alejandro. Mierda, susurró, apretando los puños. Se detuvo frente al lago artificial del campus, mirando su reflejo en el agua. Sus ojos brillaban de rabia contenida, su expresión endurecida. No era una víctima. No iba a serlo. A la mañana siguiente, el rumor ya se había esparcido como pólvora. Alejandro dejó a Valeria por Camila. ¿Viste las historias de anoche? Estaban juntos en un evento privado. Pobre Valeria, no me imagino cómo debe sentirse. Pero lo que nadie esperaba era verla caminar por los pasillos con la cabeza en alto, como si nada hubiera pasado. Dime que le lanzaste el café en la cara, dijo Emma, su mejor amiga, ajustándose los lentes de sol mientras caminaban juntas. No. Ni siquiera se lo merece. Eres más fuerte de lo que yo sería, respondió Emma. Pero honestamente, si necesitas llorar, gritar o romper algo, dime. Te sostengo el cabello si hace falta. Valeria sonrió de lado. Sí, dolía. Mucho. Pero algo dentro de ella había cambiado. No voy a llorar por él. No voy a romperme. Él fue quien me perdió, no al revés. Y aunque intentaba ignorarlo, sentía las miradas. Algunas con lástima, otras con morbo. Y una en particular, con algo más. Te ves demasiado entera para alguien a quien cambiaron por dinero. La voz de Nicolás Guerra llegó a sus oídos cuando pasó junto a él en la cafetería. Valeria se detuvo en seco. Giró lentamente para encontrarlo recostado contra la barra, con los brazos cruzados y esa mirada que siempre la había sacado de quicio. ¿Y a ti qué te importa? Espetó ella, sin ganas de aguantar sus comentarios. Nada. Solo esperaba verte más, destrozada. Nicolás alzó una ceja. Pero aquí estás, caminando como si no hubieras sido la noticia de la semana. No voy a darle el placer a Alejandro de verme caer. Nicolás la estudió por un momento, como si analizara cada palabra. Luego, una media sonrisa apareció en su rostro. Eso me gusta. ¿Perdón? Que no seas una de esas chicas que se encierran a llorar y luego vuelven corriendo a su ex en cuanto les pide disculpas, respondió, dando un paso hacia ella. Alejandro es un idiota, pero más idiota sería si cree que puede recuperarte cuando se le antoje. Valeria sintió su corazón latir con fuerza, pero no por nerviosismo. Era otra cosa. Nicolás siempre la había fastidiado, siempre había sido un rival en la facultad, alguien con quien discutía constantemente, pero en ese momento, su presencia se sintió diferente. No necesito que me digas lo obvio, Guerra. No, pero tal vez si necesites algo más. Valeria frunció el ceño. ¿Y qué se supone que es ese algo más? Nicolás se inclinó levemente hacia ella, lo justo para que su voz sonara solo para sus oídos. Que te recuerden que vales más de lo que él jamás podría haber tenido. Y con esa frase, se alejó, dejándola ahí, con el corazón latiendo de una forma que no esperaba. Desde el otro lado de la cafetería, Alejandro la vio. La vio reír con Emma. La vio responderle algo a Nicolás con una mirada afilada. La vio seguir con su vida como si él no le importara. Y por primera vez, una punzada de incomodidad se alojó en su pecho. Había esperado que Valeria reaccionara de otra manera. Lágrimas, súplicas, una última conversación. Pero no, ella simplemente lo había sacado de su vida sin dudarlo. ¿Estás bien? Preguntó Camila a su lado, entrelazando su brazo con el suyo. Alejandro desvió la mirada. Sí, todo bien. Pero no era verdad. Por primera vez, sintió la duda retorciéndose en su interior. El día siguiente amaneció con un aire diferente para Valeria. No era que el dolor hubiera desaparecido. No. La traición seguía ardiendo en su pecho, como un puñal enterrado que aún no podía sacar. Pero una cosa sí tenía clara, no iba a dejar que la viera rota. Se puso sus jeans favoritos, una blusa que resaltaba su figura sin esfuerzo y recogió su cabello en una coleta alta. Fuerte. Segura. Imparable. Lista para enfrentar el mundo, reina, dijo Emma desde la cama, aún medio dormida. Siempre. Tomó su mochila y salió del cuarto.
La facultad estaba más agitada de lo normal. Era como si todos estuvieran esperando verla caer, esperando verla llorar. Pero Valeria no les daría ese placer. Caminó con la cabeza en alto, ignorando los murmullos, sintiendo como algunas miradas la seguían. Y entre todas esas miradas, una era más intensa. Alejandro. Estaba con Camila, como si nada hubiera pasado, pero su mirada la seguía. Como si no pudiera evitarlo. Quédate con tu decisión. Sin siquiera pestañear, Valeria pasó de largo. Val. Emma la alcanzó, con un café en la mano. ¿Ya viste el calendario? Hoy te toca presentar con Nicolás en la clase de estrategias empresariales. Genial. Como si necesitara más problemas, justo tenía que compartir equipo con él. El salón de clases estaba en completo silencio cuando el profesor anunció. Valeria y Nicolás, es su turno. Ella se levantó con confianza. Él lo hizo con su típica arrogancia despreocupada. Ambos subieron al frente. Siempre habían sido rivales. Siempre habían chocado en debates. Siempre habían peleado por ser el mejor en cada asignatura. Pero algo había cambiado. Cuando Nicolás se acomodó junto a ella, su brazo rozó el suyo y sintió una descarga de electricidad. Ignóralo, se dijo. Cuando quieras, princesa, murmuró él con una sonrisa ladeada. Valeria le lanzó una mirada de advertencia antes de empezar la presentación. Su voz era firme, segura, dominando cada punto del tema. Y Nicolás, bueno, Nicolás complementaba cada una de sus palabras con una facilidad sorprendente. Había química. No solo en la rivalidad, sino en la manera en que sus ideas se mezclaban perfectamente. Cuando terminaron, el profesor aplaudió. ¡Felicidades! Fue la mejor exposición del día. Valeria y Nicolás se miraron. Por un segundo, un mínimo segundo, no hubo competencia. Hubo algo más. Algo que ella no estaba lista para admitir. Desde su asiento, Alejandro los miraba fijamente. Valeria y Nicolás siempre se habían detestado. Entonces, ¿por qué había algo en su mirada, en sus movimientos, que se sentía diferente? Camila le habló, pero él no la escuchó. Su atención estaba en su exnovia, en la manera en que parecía estar mejor sin él. Por primera vez, sintió una punzada de celos. Y no iba a ser la última. Cuando la clase terminó, Valeria recogió sus cosas rápidamente. Pero antes de que pudiera irse, Nicolás bloqueó su paso. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, Guerra. Tienes razón, se inclinó un poco hacia ella, lo justo para que su aliento rozara su piel. Solo quería decirte que me gusta esta nueva versión de ti. Valeria sintió su corazón acelerarse. Pero no iba a dejar que él lo notara. No te confundas, Nicolás. No necesito tu aprobación. Él sonrió, como si esa respuesta le divirtiera. No la necesitas. Pero tampoco la rechazas. Antes de que ella pudiera responder, se alejó, dejándola ahí con una mezcla de frustración y algo que no quería admitir. Interés. Los días pasaron, pero la tensión no desapareció. Valeria intentaba convencerse de que Nicolás solo estaba jugando con ella. Provocándola, como siempre. Pero cada vez que sus miradas se cruzaban en clase. Cada vez que él pasaba cerca y le dedicaba una media sonrisa. Cada vez que la desafiaba con solo una palabra. Era como si una chispa estuviera a punto de incendiarlo todo. Viernes por la noche. Emma convenció a Valeria de ir a una fiesta en una de las casas de fraternidad. Necesitas distraerte, insistió. Además, el idiota de Alejandro estará ahí. Y él necesita verte en tu mejor momento. Valeria no quería admitirlo, pero la idea de aparecer espectacular, sin una pizca de dolor en su rostro, le gustaba. Se puso un vestido negro ajustado, maquillaje sutil pero impactante, y el cabello suelto en ondas suaves. Letal. Al llegar, la música retumbaba y el ambiente estaba cargado de energía. Valeria entró con seguridad, ignorando las miradas. Pero una en particular hizo que su piel se estremeciera. Nicolás. Estaba apoyado contra la barra, con un vaso en la mano y una camisa oscura remangada en los antebrazos. Se veía peligroso. Atractivo.
Cuando sus ojos se encontraron, él sonrió lentamente, como si la hubiera estado esperando. Emma la jaló a la pista de baile y Valeria decidió dejarse llevar. Esta era su noche. Movía las caderas al ritmo de la música, sintiendo la libertad recorrer su cuerpo. Y entonces, lo sintió. Un roce. Un cuerpo firme detrás del suyo. Y luego, una voz baja en su oído. No sabía que bailabas así, princesa. Valeria se giró y se encontró cara a cara con Nicolás. No supo si fue el ambiente, la música o el fuego que llevaba acumulando desde hace días, pero no se apartó. No sabía qué te importaba. Nicolás sonrió, una sonrisa peligrosa. Tal vez deberías empezar a notarlo. Y entonces, sin pedir permiso, puso sus manos en su cintura y la guió al ritmo de la música. Era un juego, lo sabía. Pero también sabía que lo estaba disfrutando demasiado. Desde el otro lado de la sala, Alejandro los vio. Vio a Valeria riendo, entregándose al baile, dejando que Nicolás la tocara como si siempre hubiera sido suyo. Su sangre hervía. No entendía por qué lo afectaba tanto. Él había tomado una decisión. Él la había dejado. Pero verla con él, verla con Nicolás. ¿Estás bien?, preguntó Camila, acariciando su brazo. Alejandro fingió una sonrisa. Sí. Todo bien. Pero en el fondo, no podía apartar la vista. Porque por primera vez, sintió miedo de que Valeria realmente ya no fuera suya. La canción terminó, pero Nicolás no se apartó. Te ves hermosa esta noche, susurró, sin soltar su cintura. Valeria sintió su corazón acelerarse. Sabía que esto era un juego. Sabía que él disfrutaba provocarla. Pero también sabía que él nunca había hablado así antes. No juegues conmigo, Nicolás. ¿Quién dijo que estoy jugando? Sus rostros estaban demasiado cerca. Demasiado. Y por un momento, solo un segundo. Valeria se preguntó qué pasaría si lo besaba. Pero antes de que pudiera descubrirlo, Nicolás sonrió de lado y se alejó. Nos vemos, princesa. Y la dejó ahí, con el corazón desbocado y una pregunta que no dejaba de girar en su mente. ¿Qué demonios estaba pasando entre ellos? El fin de semana pasó, pero la noche de la fiesta seguía en la cabeza de Valeria. El baile. Las manos de Nicolás en su cintura. Las palabras que le susurró al oído. Era un error. Un maldito error. Pero entonces, ¿por qué cada vez que cerraba los ojos podía sentir su aliento cerca? Se sacudió esos pensamientos y se concentró en lo que importaba, su clase, su futuro, su vida. Sin Alejandro. Sin nadie que la hiciera dudar de sí misma otra vez. Pero Nicolás, él no era cualquiera. Y lo demostró al día siguiente. Lunes por la tarde. Biblioteca del campus. Valeria estaba concentrada en su laptop, revisando un informe, cuando una sombra bloqueó la luz de su pantalla. No necesitó mirar para saber quién era. ¿Puedo ayudarte en algo, Guerra?, dijo sin levantar la vista. No, pero tú sí puedes ayudarme a entender algo. ¿Y qué es eso? Nicolás se inclinó ligeramente sobre la mesa, acercándose a su rostro. Demasiado cerca. ¿Por qué te fuiste tan rápido el viernes? Valeria sintió su corazón acelerarse. No sabía que tenía que darte explicaciones. No tienes que hacerlo, su voz bajó un tono, volviéndose más grave. Pero admitámoslo, princesa. Él tomó su bolígrafo de la mesa y lo hizo girar entre sus dedos con calma, sus ojos fijos en los de ella. Lo nuestro siempre fue un tira y afloja. Pero últimamente, siento que ya no solo quieres tirarme lejos. Valeria entrecerró los ojos. ¿Eres así de arrogante con todas o solo conmigo? Nicolás sonrió lentamente. No, solo contigo. Porque eres la única que me sigue el juego. Valeria lo fulminó con la mirada, pero no pudo negar que algo en su estómago se retorció de emoción. Y Nicolás lo supo. Se enderezó, dejó el bolígrafo sobre la mesa y se alejó con su típica sonrisa de desafío. Nos vemos luego, princesa. Valeria apretó los dientes. Ese hombre era un problema. Un problema al que no estaba segura de querer escapar. Desde el otro lado de la biblioteca, Alejandro lo vio todo. Los gestos.
Las miradas. La tensión. Y por primera vez en su vida, sintió algo que nunca había sentido antes. Miedo. Miedo de que Valeria realmente se estuviera alejando de él para siempre. ¿En qué piensas?, preguntó Camila a su lado, hojeando una revista. En nada, mintió Alejandro, apretando el puño bajo la mesa. Pero la verdad era que nunca había pensado tanto en Valeria como en ese momento. Y odiaba saber que tal vez ya era demasiado tarde. Esa noche, Valeria caminaba por el campus, disfrutando el aire fresco, cuando escuchó unos pasos detrás de ella. Se giró y lo vio. Nicolás. ¿Me sigues ahora?, bromeó ella, cruzándose de brazos. Digamos que fue una coincidencia. Él metió las manos en los bolsillos y la observó con esa intensidad que hacía que su piel se erizara. Un silencio pesado cayó entre ellos. No había nadie más. Y entonces, Nicolás dio un paso adelante. Voy a preguntarlo solo una vez, Valeria, su voz era baja, casi un susurro. ¿Por qué me evitas? Valeria sintió un nudo en la garganta. No te evito. Mentira. Otro paso. Demasiado cerca. ¿Tienes miedo? Ella lo miró con desafío. ¿Miedo de qué? Nicolás bajó la mirada a sus labios. De esto. Y antes de que ella pudiera responder, acortó la distancia y la besó. No fue un beso suave. No fue dulce. Fue fuego. Fue un choque de emociones contenidas, de tensión acumulada. Las manos de Nicolás la rodearon con fuerza, como si hubiera esperado demasiado por este momento. ¿Y Valeria? Valeria no lo detuvo. Por primera vez en semanas, se dejó llevar. Y en ese instante, Alejandro dejó de existir. El beso todavía ardía en los labios de Valeria. Se había separado de Nicolás con la respiración entrecortada, el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Mierda, susurró, llevándose los dedos a los labios. Nicolás la miraba con una mezcla de satisfacción y algo más oscuro en los ojos. Dilo, Valeria. Dime que no sentiste nada. Pero ella no podía. Porque mentiría. Así que hizo lo único que se le ocurrió, dio media vuelta y se alejó. Nicolás no la detuvo. Solo la dejó ir, con una sonrisa ladeada y una certeza en su mente. Esto no había terminado. Mientras tanto, Alejandro estaba sentado en su auto, con las manos apretadas contra el volante. No podía sacarse la imagen de la cabeza. Valeria y Nicolás. Juntos. Demasiado juntos. La idea lo enloquecía. Le hervía la sangre. Quiso convencerse de que no le importaba. Que él había elegido a Camila porque era lo mejor para su futuro, porque era la decisión más inteligente. Pero entonces, ¿por qué sentía este vacío en el pecho? ¿Por qué, cuando besaba a Camila, no sentía nada? Su teléfono vibró. Un mensaje de Camila. Te extraño. ¿Vienes a verme? Alejandro suspiró. No quería verla. Solo quería volver en el tiempo. Solo quería recuperar lo que él mismo destruyó. Al día siguiente, Valeria entró al aula con la cabeza en alto. No pensaba dejar que el beso con Nicolás la afectara. Pero entonces, lo vio. Sentado en su sitio, mirándola con esa maldita sonrisa de suficiencia. Y ella supo que estaba jodida. Cuando pasó a su lado, Nicolás se inclinó apenas un poco y susurró. ¿Todavía piensas en el beso? Valeria se detuvo en seco y lo fulminó con la mirada. No significó nada. Nicolás alzó una ceja, divertido. Claro que no. Por eso tus mejillas están rojas. Valeria cerró los ojos, conteniendo el impulso de lanzarle su café en la cara. Ese hombre era un problema. Un problema que la hacía sentir viva. La tarde llegó con una tormenta en el aire. Y no solo porque el cielo estaba cubierto de nubes grises. Alejandro había visto suficiente. Había ignorado la situación por días, convenciéndose de que Valeria solo estaba jugando, de que Nicolás no significaba nada. Pero cuando la vio reír con él en la cafetería, cuando la vio inclinarse ligeramente mientras Nicolás le murmuraba algo al oído, se le acabó la paciencia. Valeria apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Alejandro apareció frente a ella.
necesitamos hablar. Su tono no dejaba espacio a discusiones. Nicolás cruzó los brazos, mirándolo con diversión. ¿No ves que estamos ocupados? Alejandro ignoró su comentario y fijó su mirada en Valeria. Por favor. Ella lo observó por unos segundos. Tal vez antes, habría corrido tras él. Tal vez antes, le habría dado la oportunidad de explicarse. Pero ese antes ya no existía. Valeria se cruzó de brazos y dijo con la voz más fría que pudo reunir. No tengo nada que decirte, Alejandro. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue la forma en que, después de decirlo, se giró hacia Nicolás y le dedicó una sonrisa. Alejandro sintió que el mundo se le venía abajo. Porque en ese momento supo, con absoluta certeza, que la había perdido. El silencio entre Alejandro y Valeria se sintió como una sentencia. Ella lo miró con frialdad. Él la miró con desesperación. Pero ya era tarde. Alejandro apretó los puños mientras Valeria pasaba de largo, sin siquiera mirarlo 2 veces. Sin dudar. Y lo peor de todo. Lo hizo con Nicolás a su lado. Esa noche, Valeria necesitaba aire. El peso de todo lo que había pasado, la traición de Alejandro, la tensión con Nicolás, la forma en que su vida había cambiado en cuestión de días, la estaba asfixiando. Así que hizo lo único que se le ocurrió, caminó sin rumbo por el campus. Pero no estaba sola por mucho tiempo. ¿Pensando en mí? Esa voz. Esa maldita voz. Se giró y lo encontró ahí, apoyado contra un poste de luz, con las manos en los bolsillos y su mirada fija en ella. Ni en tus sueños, guerra. Nicolás sonrió. Curioso, porque yo sí he estado pensando en ti. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. No empieces. ¿Empiezo qué? Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. ¿A recordarte cómo me besaste el otro día? Valeria sintió que la sangre le hervía en las venas. No te besé. Fue mutuo. Ah, entonces admites que lo disfrutaste. Ella apretó los dientes. ¿Sabes qué? Me voy. Giró sobre sus talones, pero en un movimiento rápido, Nicolás la atrapó por la muñeca y la jaló hacia él. Su rostro quedó peligrosamente cerca del suyo. Deja de huir, Valeria. Ella tragó saliva. No estoy huyendo. Ah, ¿no? Susurró él, inclinándose apenas. Entonces dime que no quieres esto. Un silencio mortal cayó entre ellos. Los ojos de Valeria se clavaron en los de Nicolás. Sabía que debía decirlo. Sabía que debía alejarse antes de que cruzaran un punto sin retorno. Pero no lo hizo. Porque no era solo atracción. No era solo un juego. Era algo más. Algo que la asustaba. Nicolás pareció notar la duda en su expresión, porque su mirada cambió. Se suavizó. Voy en serio, Valeria. No soy Alejandro. No soy el tipo que te va a cambiar por algo mejor, porque no hay nada mejor que tú. Las palabras la golpearon como un puñal en el pecho. No lo pensó. No lo analizó. Solo lo besó. Pero esta vez, no fue solo fuego. Fue algo más profundo. Las manos de Nicolás se cerraron en su cintura, atrayéndola con fuerza, mientras ella se aferraba a su camisa como si soltarlo no fuera una opción. Esta vez, no había dudas. Esta vez, no había juegos. Alejandro no podía dormir. Las imágenes de Valeria y Nicolás lo atormentaban. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo dejó de ser él la única opción para ella? Tomó su teléfono y abrió la conversación con Valeria. Los mensajes antiguos seguían ahí. Riendo juntos. Haciendo planes. Promesas que ahora eran cenizas. Quiso escribirle. Quiso llamarla. Pero, ¿qué podría decirle? Cometí un error. Por favor, vuelve. Te extraño. No. Porque la verdad más dolorosa era que ya no importaba lo que dijera. Valeria no iba a volver. Y lo peor de todo. Era su culpa. El beso todavía quemaba en los labios de Valeria. Esta vez no huyó. No se alejó. No puso excusas. Se quedó en los brazos de Nicolás, dejando que la intensidad del momento la envolviera,
que sus dedos se hundieran en su cabello, que sus labios la hicieran olvidar que alguna vez estuvo rota. Pero cuando el beso terminó, cuando sus frentes quedaron juntas y la respiración de ambos era agitada, la realidad la golpeó. «Esto», susurró ella. Nicolás no la dejó terminar. «Esto es real, Valeria». Ella cerró los ojos. Sí. Era real. Y eso la aterraba. Porque si era real, significaba que tenía que elegir. Cerrar una puerta y abrir otra. A la mañana siguiente, Valeria se encontraba en la biblioteca cuando escuchó su nombre. Valeria. Reconoció la voz al instante. Alejandro. Levantó la mirada y lo vio de pie frente a ella. Su cabello estaba despeinado, tenía ojeras marcadas y en su expresión había algo que nunca antes había visto, vulnerabilidad. «Tenemos que hablar». Valeria suspiró. «No hay nada que decir». «Sí lo hay». Se pasó una mano por el cabello, frustrado. «Sé que lo arruiné. Sé que te hice daño. Pero te amo, Valeria». El corazón de ella dio un vuelco, pero no en la forma en que lo habría hecho antes. «No, Alejandro. Si me hubieras amado, nunca me habrías cambiado por Camila». Él bajó la mirada. «Fui un idiota. Creí que lo que necesitaba era estabilidad, un futuro seguro. Pero nada de eso vale si no te tengo a ti». Valeria lo miró fijamente. Hace meses, esas palabras la habrían hecho dudar. Habrían sido todo lo que quería escuchar. Pero ahora, no significaban nada. Porque la verdad era que ya no lo amaba. No como antes. No como. Su corazón se aceleró. No como a Nicolás. «Dame una oportunidad», insistió Alejandro. «Podemos intentarlo de nuevo. Sé que aún sientes algo por mí». Valeria suspiró. «Sí, siento algo por ti». Alejandro alzó la mirada con esperanza. «Siento decepción. Siento que nunca fuiste lo suficientemente fuerte para elegir el amor sobre la ambición». El rostro de Alejandro se tensó. «Valeria». Pero ella negó con la cabeza. «Y siento que ya es demasiado tarde». Alejandro pareció recibir un golpe en el estómago. Porque esta vez, no había marcha atrás. Valeria ya había elegido. Y no era a él. Esa noche, Nicolás estaba sentado en el capó de su auto, con un cigarro apagado entre los dedos, cuando la vio llegar. No necesitó preguntar. No necesitó palabras. Lo vio en sus ojos. Ella lo había elegido. Valeria se detuvo frente a él y lo miró fijamente. «No me hagas arrepentirme de esto, Nicolás». Él sonrió levemente y tiró el cigarro a un lado. «Nunca». Y cuando ella se inclinó para besarlo, supo que esta vez, no había dudas. Porque esta vez, era amor. Y no un amor cualquiera. Uno que sobrevivió a la traición, al dolor y a la pérdida. Uno que era real. El campus seguía igual. Las mismas clases. Las mismas caras. Pero para Alejandro, todo se sentía diferente. Porque donde antes Valeria estaba a su lado, ahora estaba en los brazos de otro. Donde antes su risa era para él, ahora era para Nicolás. Donde antes tenía la certeza de que siempre podría recuperarla, ahora solo quedaba el vacío de saber que la perdió para siempre. Y lo peor de todo. Era su culpa. Una tarde, Alejandro estaba sentado en una banca con Camila a su lado. Ella hablaba de algo, una nueva inversión de su padre o algún evento exclusivo al que estaban invitados. Pero él no escuchaba. Porque su mirada estaba fija en Valeria. Ella estaba bajo un árbol, con un libro en la mano. Nicolás estaba junto a ella, recostado sobre la hierba, con una sonrisa relajada. Cómodos. Naturales. Felices. Valeria sonrió por algo que él dijo, y entonces se inclinó y lo besó. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Ese beso había sido suyo. Esa sonrisa había sido suya. Pero ahora todo eso pertenecía a otro hombre. Y no había nada que pudiera hacer para recuperarlo. ¿En qué piensas?, preguntó Camila, entrelazando su brazo con el de Alejandro. Él la miró y, por primera vez, se dio cuenta de la verdad. No la quería.
Nunca la había querido. Camila representaba la estabilidad, el futuro, perfecto, pero nunca lo había hecho sentir vivo como Valeria. Camila, creo que esto no está funcionando, dijo de golpe. Ella lo miró con sorpresa. ¿Qué? Alejandro suspiró, pasando una mano por su rostro. No quiero seguir con esto. No es justo para ti. Camila frunció el ceño. Esto es por ella, ¿verdad? Alejandro no respondió. No tenía que hacerlo. Camila bufó con frustración. ¿En serio, Alejandro? La dejaste. Tú tomaste la decisión. ¿Y ahora te arrepientes? Alejandro desvió la mirada hacia Valeria y Nicolás. Sí. Se arrepentía de cada maldita decisión que lo llevó hasta aquí. Pero ya no tenía derecho a hacer nada al respecto. Porque la venganza de Valeria no fue hacerlo sufrir. No fue buscar revancha. Fue algo mucho peor. Fue olvidarlo. Esa noche, Valeria estaba recostada sobre el pecho de Nicolás en la terraza de su departamento, mirando las luces de la ciudad. Él jugaba distraídamente con su cabello, su otra mano sosteniendo la de ella. ¿Te arrepientes? Preguntó él en voz baja. Valeria levantó la cabeza para mirarlo. ¿De qué? De todo lo que pasó. De lo que tuviste que pasar para llegar aquí. Ella se quedó en silencio por un momento. No. Nicolás enarcó una ceja. ¿No? Valeria sonrió. Si no hubiera pasado, nunca te habría mirado de la forma en que lo hago ahora. Nicolás la observó en la penumbra, su expresión cambiando de burla a algo más serio. Algo más profundo. Se inclinó y la besó suavemente, pero con esa intensidad que le hacía sentir que podía quemarse en cualquier momento. Y por primera vez en mucho tiempo, Valeria no tenía miedo de arder. El semestre llegó a su fin. Las hojas del otoño cubrían el campus, tiñendo las aceras de tonos naranjas y dorados. Los exámenes finales habían pasado, las últimas tareas estaban entregadas y la universidad comenzaba a vaciarse poco a poco. Para Alejandro, todo seguía igual. Pero al mismo tiempo, nada era lo mismo. Porque cada día, cada hora, cada momento, le recordaba que Valeria ya no era suya. Que nunca volvería a hacerlo. Y eso era su castigo eterno. Alejandro no la había visto en días. Pero el destino, cruel como siempre, se encargó de ponerla en su camino una última vez. Fue en la biblioteca, en la misma mesa donde tantas veces habían estudiado juntos. Pero esta vez, ella no estaba sola. Nicolás estaba con ella. Su risa llenaba el aire, ligera y despreocupada. Se veía bien. Se veía feliz. Más de lo que nunca había sido con él. Alejandro sintió el peso de su error aplastándole el pecho. Ya no tenía sentido intentar recuperarla. Porque la verdad era que ella ya había sanado. Y él nunca lo haría. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue. Esa noche, Valeria y Nicolás estaban en su lugar favorito, la terraza del departamento de él, con las luces de la ciudad brillando en el horizonte. Ella apoyó su cabeza en su hombro, y él le besó la coronilla con suavidad. ¿Lista para lo que viene? Preguntó Nicolás. Valeria entrelazó sus dedos con los de él. Más que nunca. Nicolás sonrió. No tienes idea de lo que me gusta escucharte decir eso. Ella lo miró con ternura. Nunca pensé que te encontraría de esta forma. Nicolás le acarició la mejilla con el pulgar. Ni yo. Pero me alegra que lo hicieras. Y entonces, la besó. No con la urgencia de antes. No con el fuego de la incertidumbre. Sino con la certeza de que esto era para siempre. Meses después, Alejandro se enteró de la noticia. No por ella. No por Nicolás. Sino porque todo el mundo hablaba de eso. ¿Escuchaste? Valeria y Nicolás están juntos. ¿Quién iba a pensar que terminarían así? Se ven bien. Como si siempre debieron estar juntos. Y Alejandro solo pudo forzar una sonrisa, fingiendo que no le importaba. Porque la verdad era que sí le importaba. Pero lo único que podía hacer ahora era aprender a vivir con ello. Porque cuando la perdió, lo perdió todo. Y esta vez, no había vuelta atrás.